o con mucha libertad, según quisiera uno, bueno, ver o no los peligros. Digo peligros porque siempre pensé que si hacía las cosas mal iba a durar poco, ¿no? Y yo empecé haciendo adaptaciones de películas. Y era bastante complicado para mí porque yo cuando tengo que recurrir a algo que es conocido, se me complica mucho con la documentación. Si bien nos daban alguna foto, no era toda la película. Y los guiones tampoco eran igual que la película. Eran muy modificados. Entonces era relativamente difícil. Ahí, por ejemplo, la situación era, el guionista iba a ver la película y a partir de la visión armaba un guión por su parte. Entiendo que la resolvían con un resumen sin ver la película, ¿no? A veces la verían y otras veces no. Alguna vez nos invitaron a ver las premieres y eso, ahí era distinto. Pero me tocó hacer una vez hacer Otelo, me mató, pero la hice. Era muy difícil. Luego vino la época con Robin Hood. Con Elena todo cambió. Ya sentí que hacía algo mío y con un guionista que no me trae el problema me siento feliz porque yo sufro mucho cuando no puedo resolver las cosas, me freno. Y con él hicimos Elena, luego Kevin. Fueron épocas buenas. Y allí, a propósito de este diálogo con Robin Hood en cuanto a guionista y dibujante, ¿de qué manera se fue dando este logro del personaje como tal, capítulo tras capítulo? Me imagino que había tanto de un lado como del otro, tanto de parte de Wood como de parte tuya, respecto de ir revistiendo a la historieta de características que la fueron haciendo una gran historieta. Es curioso, no hubo mucho diálogo. Cuento una cosa que sucedió previamente. Él me ofreció otro personaje antes de Elena. Me acuerdo que nos vimos en un bar. Me ofreció un personaje que se llamaba Ronstadt, que después dibujó Villagrán. Pasó ahí también que yo no podía hacer lo que no sentía. Con Elena, como digo, cambió todo. No hubo necesidad de hablar demasiado. Lo único que lo que me ponía yo lo interpretaba bien. Había como una comunicación innata en ese sentido. Hasta llegaba a comprenderlo cuando me decía 50.000 tipos atacan un lugar. Yo sabía que me querías hacer trabajar un poco, pero no necesitaba los 50.000 tipos. Y con él no pasaba nada, se hacía uno menos, digamos. Bueno, y a partir de aquí, digamos, ¿qué situaciones o qué anécdotas quiere recordarnos que de alguna forma, porque hay mucho para recorrer respecto de su historia? Quizás desde ciertas anécdotas podríamos como meternos en otros capítulos. ¿Cómo no? Recuerdo que yo no pude hacer, por ejemplo, la producción de Elena y Kevin, y recurrí a la ayuda de Oswald en algunos capítulos para que me hiciera el lápiz, que me solucionó muchos problemas de tiempo y además yo siempre me sentí muy cómodo trabajando con Oswald. Tal es así que aprovecho para decir que uno de los personajes que más cómodo me resultaron fue uno que hice con guión de Grassi, que se llamaba La extirpe de Hosh. Era una serie que no se terminó por los problemas con récord que hubo, que no vienen al caso, digamos, ¿no? Que lo lamentó tanto Grassi como yo. Pero fue maravilloso trabajar así con un colega, cosa que no había hecho yo y que no me gusta en el fondo porque pienso que la historieta la tiene que hacer una sola persona. Tal vez estoy equivocadísimo, pero lo siento así. Yo cuando veía dibujos de mis dibujantes preferidos y sabía que tenían ayudante o que hacían parte del dibujo, me desilusionaba. Así que, bueno, esa fue una de las situaciones. Después, estando en Columba, haciendo Elena,
me viene el trabajo de Clarín, que consideré súper importante, con un ofrecimiento de Carlos Trillo y lo que representa salir en una tira diaria, ¿no? Pensé que podría hacer un poco más y no, tuve que dejarlo. Ahí lo siguió un poco, breve tiempo, Saichan. Bueno, para mí es una tortura que sigan mis personajes, pero lo tuve que soportar. Y a Kevin lo siguió Fernández. Debe ser algo, sí, de veras que sí, ¿no? Bastante difícil ver a un personaje tan dibujado siempre por uno. Y no siempre uno se puede negar a que lo haga otro, porque está el guionista, creador también del personaje. Bueno, y a propósito del vínculo con Carlos Trillo, ¿cómo era esta manera de trabajar con Trillo en relación a cómo venía trabajando con Robin, por ejemplo? Ahí era muy diferente. Se dio, si bien no nos veíamos mucho personalmente, que sí nos veíamos, con Carlos siempre hubo una comunicación casi diaria, telefónica, especialmente por la tira del Negro Blanco. Eso me daba una tranquilidad total, y cuando tenía un problema me ofrecía una solución posible, cosa que le buscábamos la vuelta, ¿no? Sí, fue maravilloso. A mí me admiran estos rostros de lo cotidiano que en el Negro Blanco uno puede leer gráficamente en sí. Quiero decir, el Negro Blanco es como que uno se lo cruza por la calle de alguna forma, ¿no? Es decir, estos personajes que tienen carnadura para el lector, y desde una tira diaria que justamente involucra a un lector que no es el mismo que compra una revista de historietas. Es otra cuestión, ¿no? Y allí la elección suya como dibujante fue a partir de Trillo. ¿Cómo se dio esa situación? Lo pienso por esto que estaba justamente diciendo. Trillo lo fue a buscar, pidió por usted. ¿Cómo se dio? Cuando se inició la historieta, sí. Y recibió un llamado telefónico. Pero me conocía. Y yo lo conocía porque hicimos una historieta en Scorpio llamada era un chico que navegaba en un yate, no recuerdo ahora el nombre. El Pequeño Rey. El Pequeño Rey. Eso me hace recordar que con Oester le hice otro navegante que se llamaba León Loco, en la revista Mr. X. Cosa que antes... Don de la Pradera también. Don de la Pradera también, sí. Y bueno, claro, porque esa fue una época en que yo, claro, estaba en frontera. Sí. Bueno, pero estando en Scorpio con Trillo, yo hice El Pequeño Rey y se suspendió. Fue triste para él y para mí. Él nunca me lo dijo, porque en ese sentido no era muy afín conmigo. Nos enteramos después de mucho tiempo que el director de la revista de Scorpio pretendía que yo hiciera otro material, y le dijo a Carlos Trillo que yo no quería hacer la historieta. Estuvo mal, pero así sucedió, y por eso no se siguió. Un día nos encontramos y me dijo, bueno, ¿por qué no la seguimos? ¿Por qué no la seguiste? No. Y esas cosas pasan. Y entonces un día me llama por teléfono y me dice, Ernesto, ¿te interesa seguir la tira en el lugar del Locochar? Ni hablar, a propósito, se reeditó no hace mucho tiempo por Ivrea, sí. Y me acuerdo que Trillo comentaba en algún diálogo que alguna vez tuvimos, pero lo imprevisible de las historietas, decía, porque terminó siendo reeditada por una editorial dedicada básicamente a la historieta japonesa, y en donde el editor de este lugar, Ivrea, entendía que el Negro Blanco tenía muchos elementos que podían ser coincidentes con los lectores de su editorial. Y él decía algo que a mí nunca se me hubiese ocurrido, y sin embargo, es como que decía que, bueno, el público es muy amplio, es muy diverso, y siempre a uno lo sorprende. Y realmente me parece una apreciación muy valiosa. De hecho, así pudimos completar el Negro Blanco. Que para mí fue una suerte enorme, porque coincidíamos con Carlos Trillo, que es bueno estar presentes cada tanto, que no nos olviden los lectores argentinos, por lo menos a mí.
que yo ya seguí para Italia con él incluso. Pero naturalmente ya hacía mucho tiempo que no me veían y eso, al aparecer esta edición, resurgió. Lo curioso, y no estoy llorando con lo que digo, es que Clarín reeditó un montón de cosas, hizo libros de historietas, El Loco Chávez, De Vuelta, todo, pero a él nunca le interesó el negro blanco. O sea que ese que vos decís que vieron en Ibrea, allá evidentemente vieron otras cosas. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, y hablamos de floppy un poco. Bueno, claro. Es inevitable. Pues sí, veo que todavía la siguen recordando. Sí, sí, hay amigos míos por ahí que andaban también con algún libro de floppy directamente, no del negro blanco. Sí. Bueno, yo también tengo los libros de floppy. Bueno, ¿qué nos quiere contar? A ver, directamente acerca del personaje. Es que, ¿cómo decirte? ¿Cómo era Floppy? No. Claro. Floppy ya más o menos sabe que era una chica que simplemente quería progresar en su profesión y a pesar de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, no sé si era de interés o no, yo tuve problemas porque Floppy se parecía a una modelo conocida, pero yo nunca tuve la intención de robar la imagen, sino que a veces nosotros hacemos, hasta a veces podría ser un apoyo simpático a alguien, nunca es, yo por lo menos, y Carlos tampoco, tal vez así que dibujé a varios amigos de él en la tira de Clarín. Pero sucedió que en un momento dado de la revista Playboy me llaman y comentándome que ante el parecido de Floppy con Araceli González iban a hacer una edición con ella en su interior y con la tapa mostrando la semejanza. Yo fui a una entrevista imprescindible con ella, a la editorial, y ese día ella no fue. Me dijeron que todo estaba bien y cuando sale la revista ella se enojó. Es una cosa que me hizo mucho mal, es cierto, pero no estoy ni criticando nada, solamente digo las cosas que pasan. Y a veces el peligro de lo que hacemos también, porque yo también dibujé el parecido del Cher e impidió una publicación en el exterior enterada ella de que estaba dibujada. Exactamente. Era una bruja, ¿no? La bruja, sí. Cometí un error gravísimo ahí. Claro, pero quizás seguramente imprevisto, ¿no? Porque... Es que yo no consideré dañino, porque, por ejemplo, yo ahora trabajo con la editorial que se llama Bonelli en Italia, que hacemos text, pero tienen muchas colecciones. Y hay una que se llama Dirandor, donde hay varios personajes que son directamente copiados. Yo no sé qué. Parecía que en un lugar no es problema y en otro sí. Sí, realmente. Y el vínculo con Italia y con, de hecho, otros mercados en sí, ¿cómo se fue dando? Bueno, eso se fue dando porque cuando trabajábamos para la editorial Record, esa editorial prácticamente se formó más que nada pensando en vender material a Italia. Y a partir de lo que desde el número uno ya se llamaba Scorpio, todo el material ese se vendía a Italia. Entonces ahí empezó el vínculo. Durante años no cobrábamos nada, hasta que después, por distintas causas, empezamos a poder contactarnos directamente nosotros y ahí quedó el vínculo directo, sin el intermediario.